A ver, buenas tardes, buenos días, depende de la hora que lo miren. Aquí estamos de nuevo esta semana con Juan Pablo, ¿ya? Ustedes este programa lo pueden ver en YouTube, pero también en TV Cable, en 105 de GTV, 105 de Telesur, ¿ya? Que lo transmiten a las 10:30, la primera función. Y aquí estamos con Juan Pablo y obviamente que pasado mañana el plebiscito, así que vamos a hablar de el efecto económico, el efecto político, si hay esperanza, y también vamos a hacer un pequeño apartado sobre la inteligencia militar, ¿ya? Que al parecer había descubierto un regimiento venezolano infiltrado en la patria. Así que, bueno, démosle, Juan Pablo. Bueno, el domingo, lo más probable, ¿no es cierto?, es que gane el apruebo. Yo estuve ahora en Colchagua y no se ve mucho entusiasmo por votar. ¿Ah? Eso me preocupa a mí, que vote poca gente, porque le va a poner una raíz ahí medio mala. Y también hay toda una discusión de si esta constitución, al igual que todas nuestras otras constituciones, la del 33, la del 24 y la del 81, han sido bajo coacción de violencia o fuerza. ¿Ah? Pero démosle, yo creo que hay un tema interesante en lo económico, en lo político también, ¿ya? Porque aquí yo creo que la gente que protestaba y todas las protestas que vimos en octubre, noviembre del año pasado, yo no estoy seguro si lo que les importaba era la Constitución o si lo que les importaba era la molestia con variados aspectos de cómo se conduce el Estado en Chile, tanto en salud, en educación y en una serie de cosas más, que aparentemente por ahí a la rabia la AFP, no más AFP, que yo creo que después del reparto del 10% del movimiento no más AFP, yo creo que pasó un poquito a segundo lugar, pero démosle. ¿Por qué no partimos, Juan Pablo? Y yo te pregunto, ¿cómo ves tú el efecto económico en esto? En que hay montones de empresas que han suspendido sus proyectos de inversión en Chile, lo cual ha entregado más liquidez, pero por otro lado tú ves que el dólar baja y la bolsa eh, sube un poco, y la explicación que me dan a mí es que los extranjeros están vendiendo sus dólares en Chile para comprar acciones en Chile que están muy deprimidas, como tú, Falabella bajó de valer 17.000 millones de dólares, market value, a 6.000, ¿ya? Y todas las acciones en Chile han bajado. La Clínica Las Condes, una de mis preferidas, también ha bajado como un 30-50%. Pero ¿cómo ves tú eso? Veamos primero la parte económica, que hay un informe del FMI, también hay otro del Economist. Démosle con eso y después vemos el efecto político. Creo que, por definición, un momento constituyente, que es como se llama teóricamente en lo que estamos, que es un momento que está descrito en los libros como que las instituciones se deslegitiman o pierden vigencia y vuelve el poder a las personas. Y un proceso constituyente sano se encarrila como lo estamos encarrilando nosotros a través de un plebiscito y eventualmente de una nueva constitución. Pero eso supone inestabilidad, por definición, de inestabilidad en la regla. Y eso supone una primera etapa, a lo menos, de temor en los inversionistas, un remesón del sistema jurídico, ¿no es cierto?, que queda como sin piso, o sin techo, no sé, pero al quitarle la Constitución queda como en la inestabilidad, en la inseguridad misma. Pero yo tengo la impresión, César, siguiendo un tema monotemático mío desde hace tiempo atrás, y es que cuando entremos ahora, después del domingo, en el análisis de los temas que vamos a enfrentar, económicos, no económicos, etcétera, sociales, ambientales, vamos a descubrir que no hay ninguno, ni uno, César, que divida al país ideológicamente. El tema de reconocimiento de pueblos indígenas, el tema de los derechos de agua, el tema de mayor participación de la gente, un tema de crisis de la justicia y de policía y una reestructuración. La descentralización que tú muchas veces la has Todo, planteado exacto. y yo coincido totalmente. Claro, ahí está, ¿no es cierto?, von Baer, que es un maestro, yo no lo conocía, lo conocí ahora, y lo hallo, pero que es una lucidez que a uno lo hace sentirse tonto, además, porque tiene todo clarito y habla en lenguaje claro. Heinrich, Desde hace décadas. claro, hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que cuando aparezcan los temas, va a primar la opinión del FMI,
César, y no la del Economist. ¿Cuál es la opinión del FMI? Lo que hemos leído hoy día en los diarios. Que dice, ¿sabes qué? Aquí Chile se va a potenciar con esto. Esto es lo que le faltaba. Chile era un país que andaba nadando con piedras en los bolsillos y que hay que sacarse esas piedras y tenemos que armar un sistema que valore nuestra diversidad, que incentive la diversidad y además en temas económicos, proteja la economía y al mismo tiempo proteja el emprendimiento. Yo te he contado que mi sueño, a mí no me atrae en lo personal, pero a mí me gustaría que se enseñara el emprendimiento en los colegios. Que en tercero y cuarto medio tuvieras a lo menos como cursos opcionales, que los cabritos antes de entrar a la universidad ya sepan lo que es un proyecto, cómo se analiza, ¿no es cierto? Y cómo es la creatividad, en fin, estudios de proyectos que han sido exitosos en Chile, toda esa cuestión. Y no lo hacemos. Entonces, tenemos como una economía social de mercado, esta frase que tú has citado tantas veces de tu profesor, César, que me da risa, pero que decir que Chile más que un country club, ¿no es cierto? Que yo digo que aquí se puede romper. Así que yo soy optimista y quiero saber tu opinión. Yo soy optimista y creo que efectivamente vamos a pasar un periodo de cierto letargo, pero después nos vamos a potenciar y creo que se van a pasar los sustos y se va a ver que no hay nadie interesado en alterar los emprendimientos o que haya iniciativa particular en la economía. Al revés, uno de los temas sensibles que debiera ser cargo de la derecha, y no lo es en Chile, es que va a ser en esa convención el tema del control monopólico, ¿no es cierto? Esto de tener una mano firme para proteger a los inversionistas chicos, a los actores chicos del mercado y controlar a las grandes concentraciones de riqueza. Así que A yo mí lo que me, no voy por ese lado. yo me acuerdo mucho del sí y el no. Y lo que te pasaba en esa época es que los más vociferantes y los que se veían más eran los extremos. Por lo cual a uno le daba mucho susto que ganara el no, porque decía que iba a llegar Telier de presidente, ¿ya? O la gente que era más extrema. Y el país que fue bastante vivo resulta que eligió a Elwin, ¿ya? Y después eligió a Lago y eligió a Frey y seguimos transitando en estos 40 años o 30 años tan denostados por sus propios autores, que me da un poco pena. Yo creo que ahora también es lo mismo. Yo creo que lo que estamos escuchando es un ruido que da mucha desesperanza. O sea, no hay temas constitucionales. En cambio, sí hay, por un lado, una venta de pomadas, hay que con la nueva constitución se va a acabar la desigualdad, se van a acabar las injusticias, se van a acabar los abusos. No es así, ¿ya? La constitución chilena hoy día nos da derecho a respirar aire limpio. Y si tú le preguntas a la gente de Santiago, de Temuco, de Puerto Montt, eso no se cumple. También nos da derecho a defendernos del crimen, de la violencia, de los incendios, tampoco se cumple, ¿ya? Pero por el otro lado, también hay sembradores de miedo, ¿no es cierto? En que dicen, no, aquí se va a acabar la propiedad privada, se va a acabar el espíritu empresarial, y aquí el populismo se va a apoderar de todo esto, porque los que más gritan son algunos. Da pena el ver que lo que están peleando hoy día los partidos políticos a través de todo este proceso, yo creo que va a continuar con los constitucionalistas, es qué pasa con el tercio. ¿Me lo respetan? ¿No me lo respetan? ¿Qué pasa si no? Ahí hay un tema que además precede a lo que puede ser cualquier discusión racional sobre la Constitución. Sí, yo creo que eso se va a desaparecer, César. Yo creo que cuando se empiecen a trabajar los temas y se vea esto que estoy diciendo yo, de que los temas no son de trinchera, el tema, uno de los más jodidos, por ejemplo, la discusión de la propiedad del agua. Bueno, pero ese es un tema que se discute y se va a discutir de igual forma en Suecia hoy día. Exactamente igual. Y entonces y se discutió en Suiza y se ha discutido en Canadá, y el tema de las mineras y el agua y toda esta cuestión. Y vamos a tener una discusión en ese sentido. Por eso que yo creo que a mí me ha llamado la atención, y esto está en las encuestas, César, tú lo has visto, que los modelos a donde se está mirando, incluso por los tipos como yo de izquierda, que queremos nueva constitución de forma muy nítida, estamos mirando Nueva Zelanda, estamos mirando Suiza, estamos mirando Canadá. Esos son los marcos que estamos mirando, y ahí se discute el agua. Pero yo tengo la impresión, César, que además va a haber otro punto de encuentro político muy bonito. Yo creo que
nosotros mismos hemos tenido tanto punto de encuentro, César, en la crítica a la centralización del poder en Chile, y tú mismo, te vengo escuchando hace 10 años sobre esta cuestión que el Estado chileno es un Estado casi irreparable desde el punto de vista de su gestión, de su administración, lo tosco, lo torpe que es, etc. Y yo creo que detrás de eso que yo te escuchaba a ti hace tantos años, lo que veo es que se han ido produciendo ciertos consensos a propósito de von Baer, en que tú tienes que cambiar, y esto no tiene que ver con si eres de derecha o de izquierda, tienes que repartir el poder hacia los lados, repartir el poder hacia abajo, y esa sola discusión va a aliviar la presión política, porque yo creo que esa es una presión que viene de las bases tanto de la derecha como de las bases más de centro-izquierda. Y vamos a darnos cuenta que los modelos ahí son Estados Unidos, de nuevo Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Suiza, Austria, en algunas partes, pero los modelos son todos modelos democráticos, y por lo tanto, yo veo que se nota, yo lo siento con alegría, César, porque tú y yo somos de la generación que sufrió la Guerra Fría. Mira que limpian la discusión sin Guerra Fría. Hay como estertores de la época de Guerra Fría. Es mucho más fácil. Mucho más fácil. Todavía se oyen los ecos de la Guerra Sí, Fría. en nuestra Y los generación. ecos de la Guerra Fría te llegan, te caen a través de José Antonio Cast por un lado y del Frente Amplio y Partido Comunista por otro, que no son tan numerosos ahí. Yo tengo amigos de derecha que dicen, esto está todo pauteado por el Partido Comunista. Es imposible. Si el Partido Comunista tiene un 5% de los votos y si tiene más diputados porque fue en pacto con los demás. O sea, aquí no hay tutía si no lo escucha nadie. Mire, pero además, César, una última cosa, César. Tú sabes que a lo mejor me pruebo equivocado, no me llamaría la atención, pero tú sabes que yo soy optimista desde el 18 de octubre. Yo nunca me asustaba con el tema, me dolió la violencia y toda esta cuestión, pero yo me sintonicé con el cuento del día 1. Y yo tengo la impresión que el que no haya venido organizado por el PC, por el Frente Amplio, por la Democracia Cristiana, por el PPD, por el PS, y que los haya pillado a todos de sorpresa, es una ventaja. Porque no tienen el control los partidos, ni el PC ni el Frente Amplio, no tienen el control de lo que está pasando. Esto que estamos viviendo y lo que vamos a ir a votar, César, es una cuestión espontánea que salió de la gente. Y por lo tanto, aquí no es que el PC pueda salir a celebrar. De hecho, acuérdate, César, nadie se acuerda. Acuérdate que el PC fue contra el acuerdo que estamos plebiscitando ahora. A ese punto estaba desintonizado. Y si tuvieron que subir el carro. Yo oye, no estoy en contra del miedo. ¿Eh? Sí. Pero también, te fijáis, tanto la derecha como la izquierda política, los que están más organizados, porque nosotros no tenemos ni una posibilidad en ser constituyentes por la cantidad de firmas y notarios y porquerías que hay, en que se vende miedo con una pomada barata y se vende una especie de utopía a raíz de la Constitución por otra. Es muy peligroso. O sea, tú dices, pero a ver, ¿en qué estaban? Porque ¿cómo podemos tener una franja, ya, que esté hablando por un lado que esto va a ser Chilezuela y por el otro de que este va a ser un país feliz, en que no va a haber abuso, en que no va a haber esto, que no va a haber lo otro, cuando hay cosas que las llevamos en el ADN? O sea, el Estado chileno con su ineficiencia no se va a cambiar con una constitución. Ahora, yo le tengo esperanza igual que tú a la descentralización. Yo creo que el que desaparezcan los intendentes, que realmente los gobernadores tengan poder, que hayan impuestos territoriales, que el gobernador pueda mandar la fuerza pública como hacen en Estados Unidos, esas son cosas que son importantes. ¿Que tiene riesgo? Tiene riesgo. ¿Que puede haber corrupción? Sí. ¿Más que la que hay hoy día? No sé, yo creo que no. ¿Ah? Pero yo creo que vamos a estar más cerca de la gente. Eso lo estamos viendo, eso es el apoyo que hay a los alcaldes y cómo desprecian a los parlamentarios porque están tan lejos discutiendo cosas. O sea, claro, o sea, hay una acusación constitucional y ¿a quién le importa dentro de la gente normal si Mañalich queda condenado o no, si el ministro del Interior queda condenado o no? A lo más lo que tú ves es que tienen una mocha interna, ¿eh? Pero que a mí, para nosotros, para ti, para mí, pero sobre todo para la gente más de a pie, les da lo mismo. Si acaso Mañalich lo condenaron o no lo condenaron, son cosas además súper sofisticadas de las estadísticas, de la cuestión de qué hizo o no hizo. ¿Eh? Bueno, por eso, César, y citándote en cosas que también tú venís diciendo cierto rato,
que el modelo presidencialista nuestro, que es loco, o sea, no existe en ningún país europeo una cuestión así. Mira España, tiene sus regiones autónomas, Alemania es una república federal, el primer ministro en un sistema parlamentario como el inglés no tiene poder sobre todo las unidades básicas administrativas de los condados en Inglaterra. La concentración que tenemos en Chile es una cuestión delirante, güey. Delirante. Y que la concertación, cuando haya llegado a mi sector, cuando llegó, yo voté toda la vida por la concertación, no haya cambiado el sistema, no haya propuesto, sino que se haya acostumbrado al sistema y los partidos replican ese modelo hoy día. Entonces, yo creo que esa cuestión que tú venís planteando, sabes que aquí nos tenemos que ir a un sistema mixto. Veamos dónde está el límite, pero esta cuestión no puede seguir siendo este nivel de concentración, no solo en lo territorial, en las regiones, sino en el poder político puro. Y aquí tenemos que empoderar más al Parlamento, porque si no, uno tiene la sensación de que los parlamentarios no sirven para nada, po, que un poco Así que también, Juan Pablo, uno mira las discusiones parlamentarias y dices, qué horror, weón. O sea, ¿en qué están estos artistas, weón? Y ahí por eso yo soy partidario del sistema inglés, que es básicamente unicameral, un diputado por distrito, distritos muy pequeños para que estén conectados con la gente y con sus problemas, y que además, por ser parlamento más grande, claro. uninominales, te fijáis, tiran al centro. Pero César, ¿cómo no va a ser bonito ahora, desde este domingo, César? No en 10 años más, me dijiste la suerte que tenemos. Desde este domingo esos van a ser los temas, César. En nuestro mismo lugar de conversación acá, vamos a Ojalá, poder ojalá, discutir Juan esas Pablo. cosas, César. Imagínate, y además invitar gente que entienda sistemas parlamentarios, contar experiencias. En fin, yo creo que, imagínate lo lindo, César. Y ese tema de nuevo, que tú venís persiguiendo hace tiempo atrás, que es un sistema semiparlamentario, no es un sistema, no es una cuestión de trinchera. Y yo estoy de acuerdo contigo, a mí me encantaría suprimir las dos cámaras, quedarnos con una, y distritos chicos, muchos, 500 diputados, ¿no es cierto? Pero son los únicos 400 diputados en distritos chicos y que de verdad... Claro, pero los que se dedican a Lógico, politicar son unos pocos, ¿cachai? claro, lógico. Eso es, o sea, No, yo lo... leyendo de Appeasers, que eran los que querían la paz con Alemania, y se oponían a Churchill, leyéndolo tú te das cuenta lo fluido y lo entretenido que es el sistema político inglés. Súper entretenido y tú dices, claro, esto es lo que a mí me gustaría que sucediera, este es el nivel de discusión que yo quiero. Claro, Y cuando porque el tema te favorece. este diputado te dice que era de Bristol South, ¿ya? O sea, de un pedacito, ¿ya? Y que el gallo dice, oiga, mi constituency me está pidiendo tal cosa, tiene miedo de la guerra, o otros que decían, no, ya, córtenla, digamos. Pero es un sistema que es muy bueno, fíjate que hoy, querámoslo o no querámoslo, nuestros parlamentarios, más que legisladores, aunque ahora han abusado del cuento, son también ombudsman, en que ayudan a la gente a resolver los problemas que hace el tienen lobby, hace del un lobby Estado oficial. ineficiente. Cuando yo contaba el otro día, yo estuve con mi hermano allá lunes y martes en Colchagua, y le contaba el cuento del hospital de Valdivia, ¿cierto? En que, con ese horror, yo decía, mira, me decía César, esto es lo que yo hago todos los días, porque a la gente la autoridad no le responde. No pescan los llamados, no pescan los reclamos, tiene que haber un diputado para que llame al Ceremi para que corrija la cuestión. Y eso también te habla del estado anquilosado que tenemos. O sea, por eso que va a ser bonito es esto que viene, porque se van a sí, romper las trincheras. ¿Sabes por qué? Imagínate, nosotros dos, yo te voy a seguir a ti, nos vamos a ir los dos por un sistema, oye, ¿sabes por qué no miramos bien el sistema inglés? Y hay gente de izquierda y de derecha decir, no, yo soy partidario del Senado. Y se va a empezar a armar bancadas, no por izquierda o por derecha, sino por visiones técnicas de cómo debiera funcionar el sistema, pero que te vaya a topar con gente cruzada. Y eso mismo, César, va a pasar, acuérdate, en tema, también un tema súper práctico, este tema que es obsesión mía, ¿no es cierto?, que es el tema de la justicia. Mira este fallo que sí, salió de la pues. Corte Suprema, dejó la escoba este fallo de la Corte Suprema que salió ayer, reclamando ministras de la Corte Suprema, y las 4 votaron en contra del fallo principal redactado por puros hombres. Pero además, hoy día sale la declaración en la segunda, hoy día, de la presidenta de la Asociación de Magistrados, al cuello de la Corte Suprema, porque eso pasa cuando tienes una Corte Suprema que siente que no responde a la ciudadanía, ni a las mujeres, ni a nadie. El fallo yo lo veo aberrante, pero sobre el tema de acoso sexual adentro del Poder Judicial. Entonces, pero imagínate, esa discusión va a ser lo mismo, de nuevo, sobre el Poder Judicial, y va a haber gente de derecha que va a estar partidario de los jurados,
lado, y de una justicia ciudadana y gente de izquierda, y otros no, y otros que del mismo. Entonces se va a romper, César, y por eso que yo creo que aquí va a haber una sorpresa maravillosa. Yo creo que la convención va a ser un reencuentro de los chilenos. A Dios mí, quiera, yo, Dios te escuche. porque no Yo veo, le tengo un poco de miedo. yo estoy de acuerdo, César, pero sabes que no veo ni un tema que nos separe Bueno, ideológicamente. mira, yo le tuve mucho miedo a que ganara el no. Y a la larga tú dices, oye, qué bueno que haya sido eso. Qué horror hubiera sido que hubiera ganado el sí. Con Pinochet otros años más, con Estados Unidos martillando, con todas las democracias diciendo que fue falso. Yo creo que eso es muy bueno, pero y en el sistema judicial que exista realmente un sistema de jurisprudencia. No puede ser que aquí necesitemos una ley para cada cosa. Te En cuento Chile una cosa que es tenemos una cada vergüenza, cosa que César. aparece y dice, hagamos una ley. Y, no hay, y además no arreglan ni una. Te cuento algo que es una vergüenza. Los fallos de Chile están digitalizados hace mucho tiempo atrás. Pero a diferencia de Australia, de Estados Unidos, de Inglaterra, incluso Italia, hoy día, qué sé yo, tú no tienes acceso a todos los fallos. No es que Juanito Pérez, tú, César, deberías poder meterte a un computador, si esto es público, una función pública, transparencia, y deberías poder decir, quiero ver todos los fallos que hay antimonopólicos en Chile en relación con esto, o fallos por Eso es lo que violación. hacen los abogados gringos. Y claro, y no lo tienes en Chile. ¿Sabes por qué no lo tienes? Porque la jurisprudencia chilena es absolutamente zigzagueante. Entonces los jueces, no sé, y esto ha sido rechazado, si los fallos son digitales ya hace mucho rato, y no existe este banco de datos, porque lo que vas a toparte con que en Chile no solo no hay jurisprudencia, sino que al revés, hay, frente a casos iguales resuelven cosas distintas. Y entonces aquí tenemos que avanzar en transparencia, pero además en que no se pierda la pista aquí el derecho, y por eso lo lindo de los jurados, César, hasta en temas de libre competencia a veces, es que aquí tú tienes que llevar todas las discusiones que los expertos tenemos al lenguaje que la señora Juanita entienda. Y no puede existir esta cuestión de que, así como en la Hoy día economía, el sistema judicial chileno, oye, el sistema judicial chileno es solo para expertos. Yo ahora lo sí, estoy viendo en el caso de la clínica Las Condes, o sea, y tú ves lo que dice un escrito, lo que contesta, es una cosa para que a cualquier persona no entiende nada. Y los nada. pobres doctores, weón, se sienten, pero como Toribio el náufrago, en la mitad de una discusión bizantina por lado y lado, que nadie le entiende, pero que por supuesto cada abogado dice, no, 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 si yo con esto voy, ¿ah? Oye, Y Alberto, no hay jurisprudencia, weón, es horrible esa oye, cuestión. vi mi candidata Isquia, que no la conozco, Hoy nos ha y ayudado la vi apoyándolo ahí, tremendamente. pero con tuti. Brava, pues, brava, Sí, brava, muy sí. bien, muy bien. Yo le tengo mucha fe a Isquia, sobre todo cuando le preguntaron si iba a ser candidata, dijo, no, no tengo experiencia para eso. ¿Cuántos políticos chilenos tienen eso? Pero esto es una maratón larga, o sea, ella Sí, tiene no, miles de años para seguir para dice que adelante, tiene 30 pero y... es una cabra, y se ha manejado súper bien, ¿eh? Muy bien. Porque tampoco se ha ido para un extremo, tampoco ha ido, o sea, a ver, yo creo que hoy día Isquia de partida tiene los 550 votos de los doctores de la clínica Las Condes, que son todos de derecha, ¿ya? Y no es poco aquello, porque ha defendido bien a su El gremio, gremio. ¿ah? Y lo ha hecho elegantemente además, no lo ha hecho en Sí, no forma ha sido burda, tosca. Bien, ¿ah? tal Así cual. que muy bien. Oye, bueno, así que hemos hablado del efecto político y la esperanza. A mí me preocupa la parte económica de que los empresarios están muy deprimidos, o sea, los empresarios están deprimidos por la violencia que no se acaba y que no se combate. El tema de la Araucanía ya pasó la cosa a mayores, o sea, uno ya no entiende. No O se sea, yo están el los otro tomados día del vi un brazo. video y en Lonquimay en que les dicen a los carabineros, dispárame, po, weón, dispárame si eres historito, y después se le van encima con palos a los carabineros. Entonces, aquí hay algo que no. Después, ¿cómo queman cosas que no significan nada? O sea, ¿por qué queman una iglesia? ¿Por qué queman buses? ¿Por qué queman el metro? ¿Cuál es el afán? A esa gente no le interesa la constitución, no le interesa nada. O sea, esa gente está en una posición de yo quiero destruir por destruir. Ahora, yo creo, César, a todos los que le tenemos amor a este país y a la política y que creemos que cabemos todos, que aquí no es un país para la izquierda, para la derecha, para los ricos, para los guatones o los flacos, que aquí cabemos todos y que eso es un atributo del país, no un defecto. eh, yo creo que nos duelen los actos de violencia gratuitos como la quema de las iglesias, nos duele, porque además son innecesarios.
Pero dicho lo anterior, yo creo que sí hay que tener presente que la violencia es un síntoma muchas veces. Es como Trump. Me encantaría, ¿no es cierto?, poder decir que Trump es el problema. Trump no es el problema. Trump es el síntoma, es la fiebre de la enfermedad que hay debajo con un grupo importante de la sociedad norteamericana. Y aquí en la violencia igual, aquí ha habido mucha violencia estructural. Yo tengo la impresión, César, que cosas del área económica, por ejemplo, la sanción y las clases de ética de Penta. Creo que cuando descubrimos y se acreditaron el fraude, o sea, las colusiones de las farmacias, del papel, yo tengo la impresión que en esos casos y descubrir que no habían sanciones penales para ellos, y no habían sanciones penales porque esto había sido derogado por un gobierno socialista el año 2003, ¿no? Yo tengo la impresión que generaron un nivel de violencia que Sí, es pero Juan Pablo, excesivo. los 5.000 o 10.000 estúpidos, weón, que estuvieron haciendo desmanes, yo creo que no los contentas tú ni con el No, sí papel de estoy de water, acuerdo, ni con César, los sí, pollos, ni ¿verdad? nada. Esa gente tiene rabia de otras cosas y cuesta, o sea, no hay ningún estudio serio que te diga que los participantes de la violencia, cuál es su objetivo, cuál es su rabia respecto de qué, o sea, No, es una catarsis difusa, no quieren romper cosas, obvio. fíjate, o sea, no es como la Revolución Rusa que tenía, ¿no es cierto?, la vanguardia organizada de campesinos, obreros y soldados, o lo que fue la UP acá, ¿no es cierto?, que era transformar el modelo, pero que los partidos políticos llevaban un cierto cuestión y el presidente de la República. Aquí esto es una especie de vandalismo por rabia a todo. Y cuando digo a todo, es una cosa bastante imprecisa. Sí, ahora, igual me llamó la atención, César, no sé si tú lo viste en la noticia, pero que uno de los detenidos, porque Carabineros ahí detuvo a varios de los partícipes en uno de los incendios de la iglesia, y según informaban los diarios, uno de los detenidos era un funcionario de la Armada, en servicio activo, un cabo de la Armada. Lo que Infiltrado no, ahí hay que ver. ¿Ah? me llamó la atención eso a A mí propósito me de gustó los eso sí al científicos. carabinero que estuvo infiltrado. ¿Ah? No, sí está bien. Si ahí, lo que pasa es que hay un temón, que es que claramente la infiltración aquí puede ser una herramienta útil desde el punto de vista de inteligencia, pero tienes que no traspasar el umbral de transformarte en un agente provocador. Po. No puede ser tú el agente Y infiltrador yo que creo, dice mira, vamos a quemar las iglesias. Po. seguí tu recomendación sobre ver Mossad. ¿Qué te parece? Implacable, Terrible, ¿eh? terrible, Terrible. pero tienen su rol. O sea, yo creo que un carabinero infiltrado, pero que después, habiendo llamado a quemar retenes y todo, pero que después toman preso a 15 o 20 gallos, yo creo que, o sea, el terror y el terrorismo se combate con inteligencia, Sí, no se combate con clarísimo. la fuerza. Entonces, Tal cual. me da Clarísimo. vergüenza lo de la inteligencia militar que haya convencido a Piñera de que aquí había un ¿Qué te regimiento de pareció su 600 cuestión? venezolanos. Y tú dices, a ver, güey, ¿pero de qué me estás hablando? ¿Tú te das ¿Ya? cuenta las cosas que pudieron haber inducido? ¿Tú te imaginas el gobierno se compra de verdad? Que hay 600 gallos, es una especie de guerra, o sea, de verdad. Hay Bueno, 500 fue lo que gallos dijo Piñera, dijo, estamos en guerra con un enemigo implacable. y nosotros ¿Ya? pensamos que estaban locos. ¿Sí? Pero, porque no es, ¿cachai? Pero qué vergüenza eso. Yo creo que la inteligencia en Chile es de un nivel muy, muy bajo ¿Para qué vamos a hablar de la ANI? y habiendo tanto donde aprender, porque tenía los ingleses, tenía los norteamericanos, tenía el Nosotros, Mossad, a los mira, alemanes. nosotros tenemos buenas relaciones con Israel y por lo tanto podemos tener un convenio con el Mossad. Tenemos buena Sí, relación con los alemanes, que tienen su servicio de inteligencia re bueno, con con los ingleses, con todo el mundo. O sea, nosotros podríamos hacernos asesorar por los mejores servicios de inteligencia del mundo. pero mira, en Piñera 1, Juan Pablo, cuando tuvieron los desórdenes estudiantiles, trajeron a Chile al jefe de la policía de Nueva York, de Berlín, de Inglaterra y todo. Entonces, estos gallos fueron a meterse a las manifestaciones. Preguntaron con los carabineros y le dijeron, oye, ustedes están haciendo todo mal. ¿Ya? Esto no se hace así. Y los carabineros fue que estos gringos no tienen idea, nosotros sabemos, en Chile es distinto. ¿Ah? Y ahora, al parecer que algo aprendieron, porque no quedó la pelotera que había quedado antes. Se Sí, se quemaron notó. iglesias, quemaron cosas, pero ¿sabes qué? Ahí, pero no hubo ni mucha gente herida, ni tampoco fue relativamente contenido. O sea, que se pueden hacer cosas inteligentes, tienen que poder hacerse, sino en todos los países
la violencia es incontenida. ¿Tú Pero sabes te que voy a decir una cuestión. Ayer, saliendo de un directorio en la zona de Bugahuel, por la Caletera, uno de los socios de la empresa que soy director fue atacado por 6 individuos con un mazo y con pistola, ¿ya? Del cual logró arrancar atropellando a uno. Pero de una violencia, oye, qué pero terrible. ¿Y notable. eso dónde fue? En la Caletera de Américo Vespucio, Ah, que ahí es en el área de típico. Bugahuel, por ahí. Es típico. Pero y estos gallos andan solo, esa parte de la violencia que no pasa nada. Es como una Es cosa que te desesperante, ¿no? desespera. Pero es desesperante, ¿no? Hoy estamos llegando a los minutos, así que don Juan Pablo, película y libro. Ya, entonces, libro, ahora me voy a ir a historiador de izquierda, porque antes habíamos hablado y he citado muchas veces historiadores de derecha, ¿no es cierto? Gonzalo Vial y otros. Muy entretenido este libro. Uy. Ejército de Chile y la soberanía popular, un ensayo histórico de Gabriel Salazar. Es de, voy a ver la fecha, pero este es relativamente reciente, 2019. Lo recomiendo, muy interesante, rompe todos los mitos, ¿eh? Desde que el ejército siempre ha sido un ejército conservador y de derecha, recuerda el rol del ejército pre-Ibáñez, ¿eh? A propósito del ruido de sable y el apoyo a los movimientos sociales del ejército, y desde luego el propio apoyo al régimen presidencialista más progresista, ¿no es cierto?, en la revolución del 91 de Balmaceda, y desde luego el rol de los militares de Concepción, ¿no es cierto?, y todos los que estaban con Ramón Freire en la batalla del Ircay a favor de un gobierno más popular. Entonces, muy bonito como dato histórico, no se va mucho de tesis, sino que va recopilando cuestiones muy, muy buenas. Oye, y en película voy a recomendar en YouTube, a propósito, un documental de la BBC que se llama The Troubles, sobre un tema que a mí me ha apasionado hace muchos años atrás, que es el conflicto en Irlanda. ¿Te acuerdas, César, cuando éramos más jóvenes, la escoba en Irlanda? Bueno, The Troubles, que es el periodo que parte el año 67 o 68 por ahí y que dura 30 años, que significó una verdadera guerra civil en Irlanda del Norte, con bombazos, con torturas del ejército inglés a los civiles, se picaban los delirios y ponían un bombazo en un mercado en Londres, una cosa feroz. Que uno, Y la Thatcher que dejó que se murieran de hambre. y el Bobby Sands y todas estas cosas, lo recomiendo porque es brutal. Y además, pasando adentro de Europa, a propósito de la reflexión de la violencia, César, muy bueno ese documental de la BBC que se llama The Troubles, sobre el tema del origen de la violencia, qué es lo que pasó, cómo esto se fue transformando en una olla a presión hasta que reventó de esta forma, y se demoraron 30 años, hasta hace no tanto tiempo atrás, ¿te acuerdas?, con los acuerdos de Viernes Santo, con Jerry Adams a cargo del IRA en ese momento, y que lograron transformarse todos en partido político y calmar el tema. Pero lo recomiendo, muy interesante para entender la violencia en Chile además. Tú, César. Yo recomiendo, que es lo que me estoy leyendo ahora, la historia de Cicerón. ¡Oh! Tremendo abogado, tremendo demócrata, antes de que cayera la democracia, ¿no es cierto?, en Roma y Julio César se apoderara de ella. Muy, muy bueno. Grande. Además, entretenido porque estaba contando todo lo que va pasando, digamos, y qué sé yo. Sí, Y de extraordinario, César. película en Netflix, American Crimes, que es la historia de todo el caso de O.J. Simpson. Que a ti te va a encantar, porque ahí está todo el No sistema lo he visto, pero funcionando, qué caso. también con su debilidad, porque ahí, te fijáis, es medio borroso quién tuvo la culpa y quién no, pero que la audiencia de color de Estados Unidos le da un apoyo, pero irrestricto, y los jueces y los jurados y todos se atemorizan con este cuento. El gallo se arranca y todos lo ayudan, ¿ya? Es una cosa muy, Alto. muy particular, ¿ah? Pero Pero además, en como todo caso. ejercicio cívico muy bonito, César, más allá de los errores, acuérdate que hay fallos contradictorios ahí, ¿no es cierto?, entre el fallo penal y el civil, pero muy bonito porque estaba todo el país mirando, la justicia completamente transparente, y definido por jurados, las dos cosas, tanto el juicio Así penal es. como el juicio civil Claro. definido. Gran recomendación, César. Oye, así que bueno, nos vemos después del plebiscito. Yo tengo Eso, que ir a votar a Colchagua, tengo que yo voto llevar por Iracuna. tengo que llevar hermanos, algunos sobrinos y qué sé yo, así que ahí vamos a estar dándole, ¿ah? Eso, Así que nos vemos el otro viernes. eso, gusto verte, César, saludos a todos. Igual.